tal vez hay una pregunta muy urgente, recuerden que nos la pueden escribir por el chat. El chat siempre está y también va a ser parte para que podamos ir con nuestras preguntas. Entonces, ahora sí, el tema de este maravilloso taller justo se llama Aprender a enfrentar retos cotidianos. Me presento, yo soy Ana Belén, soy nutrióloga, soy también educadora en diabetes aquí en Clivi y justo este es un tema que nos gusta mucho platicar. Realmente los retos cotidianos, lo que son, justamente van a ser esas pequeñas cosas cotidianas del día a día que de repente pueden ser un problema muy grande si las dejamos muy de lado, si las dejamos para el final, pues que sean esas pequeñas cosas y que esto sea una herramienta extra que puedan tener para ir avanzando en este control de la diabetes. Entonces, empezamos con una frase muy buena de la Federación Mexicana de Diabetes, que justamente habla sobre cómo la educación es la piedra angular en el control de la diabetes. Es decir, no podemos dejar de lado lo que es justamente la adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas herramientas, de resolver estas dudas. Entonces, justo eso es lo que en parte hacemos en nuestras consultas nutricionales. Y ahora sí, justamente empezamos ya de lleno en el tema. Justamente la Asociación de los Especialistas del Cuidado y la Educación en Diabetes determinaron 7 conductas de autocuidado. Una de las cuales es justamente la de los retos cotidianos y cómo enfrentarlos. Y en este primer punto justamente establecen 3 cosas que queremos ver, en las que nos queremos fijar para lograr enfrentar estos retos cotidianos. La primera pregunta que nos hacemos es identificar el problema. ¿Qué fue tal vez lo que cambió en nuestro día a día, en nuestro estilo de vida, que puede ser algo que tenemos que tener más cuidado, que nos tenemos que fijar? Nos podemos fijar, nos podemos preguntar si tuvimos cambios en cuestiones del trabajo, ajustes en los medicamentos, en los alimentos o en los horarios de comida o alguna situación familiar. Y no solo el qué cambió en el pasado, sino también el qué va a cambiar en el futuro. Vamos a tener algún viaje, vamos a hacer mucho ejercicio como una buena fiesta o vamos a tener también cambios en el trabajo. Esta primer pregunta podemos englobar que es justamente de nuestro día a día, qué cosas podemos darnos cuenta que van a afectar en ese cuidado. Y de ahí nos vamos al segundo punto, que es encontrar soluciones a estos cambios. Con esto justamente esperamos ayudarlos mucho con esa experiencia que tenemos como especialistas, pero también que tienen ustedes como pacientes. ¿Qué herramientas tenemos y qué habilidades podemos ir desarrollando para que estas soluciones cada vez sean más fáciles de encontrar? Y no solo eso, no solamente es quedarnos en la experiencia, sino también estos talleres, compartir situaciones que dificultan el control. Tal vez justo es una temporada, por ejemplo, en diciembre, muchas fiestas, mucha pachanga por ahí, y eso justo puede hacer que nos cueste más trabajo un gran control de la diabetes. Sin embargo, no es un impedimento. Y el tercer punto justamente va a ser tomar acción. Con esa experiencia, con estos cambios que ya identificamos, hay que ver qué realmente nos va a funcionar, ¿no? Qué sí es práctico, cuáles son nuestras opciones y también que sean opciones realistas, ¿no? De nada nos sirve ponernos metas muy exageradas si no las podemos alcanzar y si nos desmotivamos muy rápido. Que nuestras metas sean realistas y que al final del día sí nos funcionen. Y que nos tengamos también esa paciencia de decir, bueno, esto es un proceso, ¿no? Ojalá fuera tan fácil como de un día para otro. También hay que disfrutar el proceso y todo el viaje, no solamente el punto final. Entonces empezamos ya de lleno con un reto, una complicación que logramos ver bastante frecuentemente, que son las hipoglucemias. En otras palabras, cuando las glucosas están bajas. Esas hipoglucemias son nuestro factor limitante principal para un buen control de las glucosas y las podemos clasificar en 3 niveles. El primer nivel, el nivel 1, es justamente cuando nuestras glucosas están por debajo de 70. Si de repente estamos en nuestras actividades diarias, nos medimos y la glucosa está abajo de 70, que ya digamos, ah caray, hay algo que no me late. Después nos vamos a ir al segundo nivel de las hipoglucemias, que es cuando la glucosa baja todavía más. En este segundo punto es cuando está por debajo de 54. Ese 54 también decimos, ah, caray, se ve, sobre todo se empieza a caracterizar por más síntomas.
Y el nivel 3, ya si se fijan, no tiene un número fijo porque más bien es ese evento severo que se caracteriza por un estado físico o mental alterado que a la fuerza vamos a necesitar ayuda de alguien más para poder corregirlo. No es algo que solitos muchas veces podamos corregir. Y ese nivel 3 justamente es el más severo de una hipoglucemia porque puede progresar a una pérdida del conocimiento, podemos tener algún síncope, algún desmayo, pueden haber convulsiones, coma o en casos muy, muy severos, incluso la muerte. ¿Qué es lo que pasa justo en una hipoglucemia? Todos los órganos del cuerpo, pero principalmente el cerebro, ya no van a estar obteniendo esa glucosa, su fuente principal y preferida de energía. Entonces el cuerpo dice, bueno, ok, necesito ver qué me toca hacer y por eso empezamos con algunos síntomas. Como cuando vamos en el coche que aparecen esos mensajitos, ¿no? Es en el tablero, esas lucecitas, que estos son también nuestras lucecitas para que de ahí, en ese momento, podamos actuar. Y justamente un punto extra, que si son recurrentes estas hipoglucemias, particularmente el nivel 2 y el nivel 3, necesitamos obligado hacer una intervención y ajustes en el plan, porque de esa forma ya podemos identificar cuando puede haber una hipoglucemia y las podemos prevenir. Eso es lo más importante, la parte de la prevención. Y además podemos clasificar justo en la parte de los síntomas en 3 partes. Los síntomas leves de una hipoglucemia o esos primeros signos, esos primeros señales, ¿no? Justamente son palidez, también lo que decimos, ay, como que siento que no tengo color en la cara. Podemos empezar con temblores, temblor por ejemplo en las manos, podemos sentirlos temblorosos, sudoración fría o sudoración sin que se relacione con ejercicio o con el clima, cuando de repente empezamos a sudar mucho. Y también puede haber dolores de cabeza y hormigueos, ya sea en las manos, en los pies, en el cuerpo pues, completo. Después, justamente mientras la glucosa va bajando más, los síntomas que son más moderados es esta vista en túnel, es más bien como si se cerrara nuestra visión. Si de repente empezamos a dejar de ver. Podemos también tener habla arrastrada, como si sintiéramos la lengua muy pesada y nos cuesta trabajo hablar, o incluso perder la coordinación. De repente nos tropezamos, como que no logramos agarrar las cosas como lo teníamos en mente. Y los síntomas más severos, justamente nos cuesta más trabajo pensar, nos volvemos un poco más lentos en esa parte, pueden haber confusiones, desorientaciones, de repente decir, me siento muy fatigado, tengo mucho sueño, estoy exageradamente cansado y cuando son mucho más severos, justamente puede haber una convulsión o una pérdida de la conciencia, un desmayo. Y por eso, justamente, cuando son mucho más severos los síntomas, vamos a necesitar apoyo de alguien más, justamente para poderlo resolver. Podemos clasificar entonces 2 tipos de hipoglucemias poco frecuentes como tal, pero de todas formas hay que saberlo. Puede haber lo que se conoce como una hipoglucemia reactiva o una glucosa baja después de comer, lo cual no es normal. Casi siempre, después de comer, la glucosa debe subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez cuando esa glucosa está por debajo de los límites que consideramos normales, de entre 2 y 5 horas después de comer, pudiera ser por una respuesta tarde o excesiva de la insulina, ya sea la insulina que nos inyectamos o la insulina que produce nuestro cuerpo. Pero también puede haber una hipoglucemia en ayunas, antes de comer, sobre todo diríamos que es al despertar. Pudiera estar relacionada con alguna otra enfermedad que tengamos o como respuesta a ayunos muy prolongados, sobre todo más de 8 horas. Por eso, justamente en las consultas nutricionales hacemos un énfasis especial en que no dejemos pasar mucho tiempo sin comer. Esto es algo muy, muy importante porque queremos prevenir esa hipoglucemia. Entonces, algunas de estas enfermedades pueden ser trastornos de la conducta alimentaria o en otros casos pueden ser enfermedades del hígado, enfermedades de los riñones o nefropatías o incluso respuestas a medicamentos, dosis elevadas de aspirina y también al consumo de alcohol, particularmente si no lo acompañamos de alimentos. Entonces, ahora sí nos vamos, ¿no? Si justo estamos hablando de la parte de la prevención, de identificar, queremos ver cuáles son algunas causas frecuentes de la hipoglucemia. ¿Qué podemos hacer que haga que nuestra glucosa se vaya para abajo?
Lo primero, pueden haber, por supuesto, errores farmacológicos, es decir, en cuestiones de la dosis de insulina o de la dosis de medicamento. Porque justamente porque tal vez por algún accidente, porque nos despistamos, porque se nos olvidó, por cualquier cosa tan simple como esa, podemos duplicar dosis, inyectarnos de más incluso. Y eso, pues el medicamento o la insulina van a seguir haciendo su trabajo. Entonces, ¿cuál es su trabajo? En muchas ocasiones, hacer que baje la glucosa. Aquí nada más que nos juega chueco y baja de más la glucosa. Entonces, tener cuidado, llevar un registro de medicamentos o de en qué momento nos hicimos nuestras inyecciones puede ser una buena idea. Y además puede ser también que hay una mala sincronización entre el consumo de carbohidratos o de alimentos y la insulina, ¿no? Tal vez nos inyectamos en la mañana y de repente algo pasa y pasa mucho tiempo hasta que comemos. Pues aquí, ¿qué queremos hacer? Justo seguir las recomendaciones del equipo médico, de nuestro equipo de endocrinólogos, en ese tiempo de inyecciones y de comer. Después, una de las segundas causas puede ser por la parte del tratamiento nutricional o cuestiones de alimentos o por la parte del ejercicio. Puede ser, tal vez, justo como comentamos, si dejamos de comer algún tiempo de comida, tal vez hay ahí quien no desayune, quien no coma, quien no cena, no es algo que recomendemos y además justamente puede ponernos pues en ese momento, ¿no? Justamente para que cause un hipoglucemia. Entonces, aquí, primera recomendación, no saltarnos tiempos de comida. Si de repente hay algo que nos cuesta trabajo, que se nos dificulta, por favor, platíquenos al equipo de nutrición y ahí podemos hacer ajustes en esos tiempos de comida, agregar incluso alguna colación, dependiendo de lo que veamos necesario por cada caso. Además, justo en cuestiones del ejercicio, pudiera ser tal vez que hagamos más ejercicio, más actividad física o de mayor intensidad. Tal vez de repente se nos estaba yendo el camión y tuvimos que correr un poquito, no era algo que teníamos previsto y sobre todo, pues, no podíamos planearlo, es algo que pasó en ese momento. O, por otro lado, puede ser que el ejercicio que ya hagamos de forma normal duró más tiempo o lo hicimos mucho más fuerte, con una mayor intensidad. También es algo que queremos tener pendiente. Y el tercer punto, la tercera causa frecuente de las hipoglucemias es en cuestiones del alcohol o el consumo de drogas. Empezamos, ¿no? Con que no es algo que se recomiende, pero justamente si tenemos un consumo de alcohol y no lo acompañamos de alimentos, nos predispone a que la glucosa siga bajando de más. ¿Por qué? Justamente nuestro hígado, en lugar de estarse enfocando en cómo están nuestros niveles de glucosa y actuar conforme a eso, se va a preocupar, por decirlo de esa forma, en procesar ese alcohol y la glucosa se queda de lado y empieza a bajar sin que nos demos cuenta en ocasiones. Y por eso también puede haber ciertas confusiones mentales y de ahí se va lo demás. Tal vez más ejercicios, estamos de fiesta, puede ser que nos falten algunas dosis de medicamento y se dupliquen por accidente. Es algo que queremos tener consciente. Y claro, esto es algo importantísimo. Tanto los niños como los adultos mayores tienen un riesgo incrementado de esa parte de desarrollar una hipoglucemia. Y diríamos que hay tres cosas principales. Lo primero es que tal vez son incapaces de reconocer los síntomas. Tal vez un niño si es chiquito, si está corriendo todo el día, no sabe si está sudando porque hace calor, si tiene sed justo porque hizo ejercicio o si es porque la glucosa está bajando. Aquí hago un paréntesis, por eso es importante la parte de la educación y de nuestras redes de apoyo. Y claro, ¿no? Tal vez no sabemos si un síntoma es por una hipoglucemia y por eso la recomendación es siempre, ante cualquier duda, checarnos la glucosa. En el mejor de los casos, resulta que nada más nos sentíamos mal porque hace mucho calor, tal vez sudamos porque hicimos ejercicio, pero la glucosa estaba normal. Eso es bueno. Y si no, justamente ya sabemos cómo está la glucosa y podemos actuar conforme a eso. El segundo punto, sobre todo diríamos en cuestiones de los niños, tal vez niños muy pequeños, que no pueden expresar las necesidades al respecto. Tal vez se sienten mal y no saben cómo decirnos que se sienten mal. Y por este punto, justo el tercero, es esencial esta educación en diabetes. Queremos conocer los síntomas frecuentes, queremos saber
cómo corregir una hipoglucemia y, claro, ¿no? Prevenir ante todo. Y con esto justo nos vamos a este maravilloso tema de cómo corregir una hipoglucemia. Esto es lo que solemos escuchar como la regla de los 15. La regla de los 15 es muy sencilla, son 15 gramos de carbohidratos, 15 minutos y volver a medir. Entonces, el primer paso, cuando nos medimos y efectivamente es una hipoglucemia, necesitamos corregir. Entonces, ¿cómo vamos a corregir? Justamente con carbohidratos de rápida absorción. Unos ejemplos pueden ser, por ejemplo, una cucharada de miel, puede ser un vaso de jugo de fruta o medio vaso de refresco o de soda normal. Aquí la versión light, cero, sin azúcar, no nos sirve. Lo podemos recomendar en la consulta nutricional como una estrategia si queremos reducir el consumo de refresco, pero para corregir una hipoglucemia necesitamos tener esa parte de azúcar. ¿Por qué? Porque si no la glucosa se va a mantener igual o va a seguir bajando y no nos va a funcionar. Y después, una vez que lo tomamos, imagínense que toman un vaso de jugo de fruta, se van a esperar 15 minutos en reposo. Son 15 minutos sin que los molesten, sin que estén caminando, corriendo, es en reposo, para dar oportunidad a que la glucosa justamente pueda volver a subir. Una vez que esperamos estos 15 minutos, si estamos por encima de los 100 miligramos sobre decilitro en glucosa, si nuestra glucosa está sobre 100, perfecto, problema resuelto, solo hay que tener, pues echarle un ojito a esas glucosas que no vuelvan a bajar. Pero si está por debajo de 100, queremos repetir otra vez esta regla. Otros 15 gramos de carbohidratos, otros 15 minutos que nos esperamos y de ahí volvemos a medir. En caso de que veamos que justamente tal vez ya es la hora de la comida, tal vez sería conveniente también ahí, en lugar de repetir si ya estás de 100, incluir ya nuestra próxima comida y estar siempre al pendiente de nuestras glucosas. Ahí está justo uno de estos tetrapacks de jugos, son una buena opción, es algo que podemos traer en el coche, lo podemos traer en la mochila, en la bolsa, los podemos tener en casa, en el buró, en el escritorio, es algo bastante fácil que, pues, digo, ¿no? Ahí los tenemos a la mano por cualquier eventualidad. Y algo importantísimo que de repente nos platican que intentan corregir con chocolate, cajeta, dulce de leche, en este caso no nos van a funcionar por dos razones, porque tienen grasa y también a veces pueden tener proteína. Y estos dos compuestos justo van a hacer que se absorba más lento todo lo que tengamos en el estómago, pero particularmente la glucosa. Entonces se tarda más y después se hace el pico de glucosa. En ese momento tal vez no corregimos, entonces si se va a tardar, lo que mejor queremos hacer es corregir con otras opciones que nos ayuden en ese momento a volver a levantar la glucosa y que se mantenga. ¿Y qué podemos hacer? Ahora sí, en el caso de las hipoglucemias severas, porque esto es cuando nosotros mismos nos damos cuenta que la glucosa está baja. Pero cuando la hipoglucemia empieza a ser cada vez más severa, sobre todo esto es si nosotros nos damos cuenta de alguien más que tiene diabetes que no puede comer. Tal vez justo está inconsciente, tal vez justo no puede tragar, se siente muy mal. Hay un compuesto que se llama glucagón, es justamente una inyección que podemos conseguir igual como emergencia y es lo que se usa al revés de la insulina. La insulina nos ayuda a disminuir las glucosas, el glucagón lo que va a hacer es que se vuelvan a elevar. Entonces, las recomendaciones es justamente que se coloque a la persona acostada de lado, se va a inyectar en el brazo, en la pierna o en los glúteos, casi que en los mismos lugares que inyectamos la insulina, con excepción del abdomen. Se almacena también a temperatura ambiente y eso sí, cuando la persona puede volver a comer, queremos que coma, ¿no? Justamente darle ese alimento para que la glucosa vuelva a elevarse y se mantenga bien. Y eso sí, importantísimo, por favor, no se les olvide. Hay quienes no presentan síntomas. Hay personas que de repente dicen, ay, como que me voy a medir la glucosa y resulta que es una hipoglucemia. No importa si no se sienten mal, no importa si no hay síntomas, si la glucosa está baja, siempre hay que corregirla. Eso sí, si tal vez dicen, no me siento bien, la medición en el dedo no les gustó mucho, pueden volver a hacerla en algún otro sitio, algún otro dedo, pudiera ser en ocasiones en esta parte abajo del pulgar, siempre checando y siempre viendo que sí sea una hipoglucemia para empezar a corregir.
Esta es justamente la imagen de seguridad, la posición de seguridad para esa inyección. Y este es el glucagón. Justo vemos, es un estuche naranja pequeñito que es para esta parte de emergencia. Y ahora nos vamos al otro extremo, justamente hacia la parte de las glucosas elevadas. Las causas más frecuentes de que nuestra glucosa se mantenga elevada es que tal vez no nos administramos suficiente insulina, tal vez hay que hacer ajuste de dosis con el equipo médico. Muy frecuentemente vemos que no seguimos el plan de alimentación por cualquier razón, sean viajes, sean vacaciones, sean fiestas, cualquier situación. También por días de enfermedad, tal vez nos enfermamos de alguna gripa, alguna gastroenteritis y también puede elevarse la glucosa. También pudiera ser porque no hacemos ejercicio, tenemos un estilo de vida sedentario. Algunos medicamentos pudieran causar glucosas altas, particularmente, por ejemplo, los jarabes para la tos, que suelen ser hasta azucarados. Puede ser también temas de estrés emocional. No dejemos de lado la parte de la salud mental y de lo importante que es tener un tratamiento y un cuidado general. Pudiera ser también por alguna cirugía o alguna intervención médica y relacionado al primer punto, por no tomar los medicamentos de la forma adecuada o de la forma correcta. Y una de las complicaciones de emergencia más urgentes de las glucosas altas es lo que se conoce como la cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis es esa consecuencia o ese resultado de cuando hay una relación inadecuada entre nuestra insulina y la utilización de glucosa. En español, eso significa que el cuerpo va a empezar a buscar energía de las grasas en lugar justamente de la glucosa, porque no está obteniendo energía por la glucosa por alguna razón, justo porque las glucosas están ahí elevadas, y esas grasas se convierten en cuerpos cetónicos. Es la forma en la cual el cuerpo va a usar la grasa como fuente de energía. No es algo que buscamos, no es algo que se recomienda, es justo cuando la glucosa está muy alta y el cuerpo dice, necesito un plan B. ¿Y cómo se puede identificar? Sobre todo, pues, por las glucosas sobre 250. Eso va junto con concentraciones ya sean en sangre o en orina de cuerpos cetónicos. Y esto es por la parte del pH inferior a 7.5, se miden en laboratorios, y lo mismo, concentración en sangre de bicarbonato por debajo de 18. Lo mismo se mide en laboratorios. Y ahora sí, ¿cuáles son los síntomas de una cetoacidosis junto con las glucosas elevadas y las cetonas positivas en orina? Si de repente vemos que empezamos a orinar mucho, de repente tenemos que ir constantemente al baño, tenemos otra vez muchísima sed, empezamos a respirar muy rápido, respirar muy seguido, estamos deshidratados por lo mismo, porque orinamos mucho y además tenemos sed y todo eso se queda ahí reciclado, nos sentimos muy cansados y lo característico de una cetoacidosis, que el aliento huele a frutas, es afrutado, y no porque acabamos de comer un plátano, una naranja, una manzana, de forma normal dentro de lo anormal que es justo una cetoacidosis, huele a frutas el aliento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lo primero, justamente ir con el equipo médico, se les va a dar, dependiendo del tipo de paciente, dependiendo de cómo lo vean, les van a dar insulina, se hace lo que se conoce como reemplazo de líquidos, es decir, suero, y monitorización médica. Esos médicos siempre echándonos la mano con esta parte. Y aquí hay dos tipos de tiras, justamente para medir la parte de las cetonas. Lo primero, justo tenemos las cetonas en la sangre, es este de la izquierda. Lo podemos medir con uno de los glucómetros freestyle, pero son glucómetros específicos. Justamente esas tiras no funcionan para todos, estaría increíble. Yo creo que ahí seguirán pues, los científicos que se encargan de desarrollar los glucómetros, encontrar esa forma en la cual lo podemos hacer pues, para todos. Entonces, nos vamos a este punto de la derecha, que es justamente son unos frasquitos que podemos encontrar en internet, los pueden encontrar con bastante facilidad, justamente para medir las cetonas en orina. Pues en la orina justamente se coloca esa tira, digo, no se ve muy bien, pero es justo una tirita, y la punta se cambia de color. Si está color carne, color clarito o rosa pálido, no hay tantas cetonas, y mientras más cetonas hay en la orina, se hace más oscuro.
Eso significa que justamente ahí ya tenemos que decir, aquí hay algo que no me late y acudir a, pues, el servicio de urgencias. Y bueno, ¿no? Ahora sí ya pasamos a temas un poco más relajados, yo creo, mucho más cotidianos, esperemos, esta parte de los viajes, ¿no? Los viajes, claro que son algo que nos gusta hacer y que no van a ser un impedimento para cuidar nuestra diabetes. Entonces, lo primero, que empacar. Obviamente, además de, pues, mucha emoción por ese viaje, vamos a buscar varias cosas porque, pues, la diabetes se viene también con nosotros al viaje. Pues no podemos dejar de lado empacar nuestra insulina, jeringas y agujas, obviamente con extras. Nunca sabemos si las vamos a poder conseguir donde vayamos a estar de vacaciones. Nuestro glucómetro con pilas, con baterías, por favor, que de repente no nos agarre la sorpresa que ya no tiene batería, que no está cargado nuestro glucómetro y que no vamos a saber cómo están nuestras glucosas. Es algo importantísimo. Y pues también, de nada nos sirve el glucómetro si no tenemos con qué hacer nuestra punción. Entonces vamos a tener ahí nuestras lancetas, el lancetero o la pluma para medir, y toallitas de alcohol individuales pueden ser una buena opción porque pues en los viajes no siempre podemos tener tal vez nuestro frasquito con torundas de alcohol o tal vez no siempre vamos a tener con qué lavarnos las manos. Entonces una recomendación pues bastante práctica, un par de toallitas de alcohol en el bolsillo, en la bolsa, en la mochila o en la maleta, nunca van a sobrar. Claro, también los medicamentos y una recomendación importante con receta médica por cualquier situación, por si nos preguntan, porque si nos dicen qué trae por ahí, que esté justamente esa receta médica de pues, que explique qué es ese medicamento y para qué es. Obviamente también una identificación oficial, justo como todos lados, y una que indique que vivimos con diabetes. Eso es muy bueno, es muy útil, justamente te las podemos compartir como esa identificación de emergencias. Algo muy sencillito, puede ser su nombre, que diga su edad, fecha de nacimiento, alergias, y que diga vivo con diabetes tipo 1, vivo con diabetes tipo 2, la diabetes que tengamos, justamente para que en cualquier emergencia cualquier persona nos pueda apoyar. Algo que me gusta mucho, esta parte de llevar snacks, llevar estas formas de tratar la hipoglucemia. No podemos siempre asumir que vamos a encontrar comida o que vamos a encontrar jugo o que vamos a encontrar un refresco a cualquier lugar que vayamos. Siempre, siempre ir preparados porque no sabemos qué nos pueda tocar, si nos toca incluso la mitad de la carretera. Pueden ser, por ejemplo, caramelos, pueden ser tabletas de glucosa o pueden ser justo estos juguitos individuales que, como les mencionaba, súper útiles para estas situaciones. No podemos asumir que siempre vamos a encontrar comida, ir preparados. Algo curioso, ¿qué hacer cuando crucemos usos horarios? Obviamente si son, también hay viajes muy prolongados. Vamos de este a oeste, es decir, si tal vez nos vamos de Cancún a Los Cabos, el día se hace un poco más largo, entonces la recomendación sería incluir una comida extra y una dosis de insulina extra. Esto es la recomendación general. Para casos particulares, recuerden preguntarnos a su equipo de nutrición, al equipo médico, al equipo de psicología, qué podemos hacer por ahí. Y luego tal vez hay quien se va de Los Cabos a Cancún, el día se hace un poquito más corto, entonces la recomendación es al revés, reducir un poco el consumo de carbohidratos y tener muy checadita cómo está nuestra insulina, cómo son las dosis que nos tocarían. Una recomendación muy buena es, vamos a mantener el reloj en la hora de casa hasta el día siguiente después de llegar, para que de repente no se nos junten dosis, que no estemos ahí haciendo sumas medio extrañas y confusiones. Es una recomendación muy buena. Pasamos la noche y después ya tenemos los horarios como los veníamos trayendo antes del viaje, pero si el cambio de horario es menor a 4 horas, no va a haber mucho cambio en las inyecciones. Tal vez serían cambios pequeños, una hora antes, una hora después, sería ajustar, como todo ver, casos particulares, recuerden, nos lanzan ahí una preguntita. Y después, ¿qué hacer con esa famosa insulina? Antes del viaje, ¿no? Todo esto y todo lo que platicamos aquí va hacia la parte de la prevención, preparación. Entonces, estamos planeando el viaje y vamos ahí también a planear qué hacer con la insulina. Entonces, antes del viaje vamos a tener nuestra receta médica, de repente podemos ahí sacarle copias, ¿no? Tener ahí un duplicado por cualquier cosa, revisar fechas de caducidad. Si nuestra insulina se ve muy bien, pero está caducada, la recomendación no va a ser usarla, pero también
puede no estar caduca, pero de repente si es transparente, le vemos grumos, le vemos, como decimos, bucitos, le vemos pelusas, le vemos que no está ya como era originalmente, tampoco se recomienda usarla. Una recomendación sería considerar un repuesto, es decir, si ya llevamos nuestro frasco de insulina nuevo, pues nunca sabemos si se pudiera romper, esperemos que no, si pasa alguna cosa, tener siempre ese repuesto, ese extra justo de lo que vayamos a necesitar. Si tenemos nuestro glucómetro y nos vamos 3 días y sabemos que necesitamos 6 lancetas, pues tal vez algo llegara a pasar, no sé, nos equivocamos en la medición, busquemos llevar un poco extra, porque esos extras regresamos a casa y otra vez siguen, pero en el viaje no sabemos si los vamos a necesitar o no. Eso, importantísimo, esa insulina no va en la cajuela, no va en la maleta, no va abajo del avión, siempre tiene que ir con nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, para poder usarla cuando se necesite, y en segundo lugar, evitar cambios muy bruscos de temperatura y también que no se pierda, ¿no? Justo nuestra insulina, como tenerle casi que más cuidado que el celular, siempre con nosotros y siempre pues muy checadita. ¿Cómo llevarla? Aquí hay un par de recomendaciones. Estas las pueden igual encontrar en internet, pero hay estos estuches térmicos bastante buenos. Hay uno en Walmart muy, muy bonito, justamente azul marino, que también tiene esa parte por el medio como de aluminio, con estas redes. Esas redes justamente podemos ahí llevar nuestros frasquitos de insulina, las jeringas, las agujas, toda esa parte en un paquetito cerrado que nos va a ayudar a mantener su temperatura, evitar que se rompan y evitar que se pierdan. O sea, aquí hay varias opciones. Hay estuches que son tal vez un poco más suaves, sin ser necesariamente un estuche suave. Hay estos estuches rígidos que tienen como si fuera un hielo de plástico que metemos al congelador y ya se queda ahí para ayudarnos a mantener temperaturas. O existen también estos, son como si fuera un termo que también nos ayuda. Podemos llevar los frascos de insulina, aquí nos ponen como si fuera una ampolleta, pero también es insulina, y las plumas de insulina. Dependiendo de qué sea lo que utilice cada quien, hay varias opciones, varios precios y pues claro, ¿no? Varios colores para ahora sí lo que más nos guste. Después nos vamos a brincar rápidamente a la parte de los días de enfermedad. Algo que comentaba hace ratito, y es justamente que los días de enfermedad van a ser esos momentos de enfermedad aguda, es decir, que de repente nos da, que van a causar variaciones en los niveles de glucosa en la sangre. Muchas veces no es algo que tenemos planeado, ¿no? Pero no creo que nadie planee, por ejemplo, que nos dé fiebre, que nos dé una buena gripa. En la fiebre, como el cuerpo justamente está en un estado de estrés, va a hacer que también aumenten nuestras glucosas por esas mismas hormonas de estrés. Y luego nos vamos al revés, a la parte de enfermedad tal vez gastrointestinal. Algo comimos y nos cayó fatal, justamente puede ser que baje de más nuestra glucosa porque tal vez no tenemos apetito, comemos menos, tenemos mala absorción dependiendo de los síntomas que lleguemos a tener. Entonces ahí las glucosas empiezan a bajar. Siempre tenerlo checado. Es justamente, sería buena idea hacer, ¿no?, esta plática de días de enfermedad. ¿Qué hacer en cada caso específico? Depende. Por favor, ahí justo recuerden, no somos un servicio de urgencias. En urgencias siempre a la clínica pues, más cercana que tengan, de mayor confianza, pero pues claro, ¿no? También queremos saber qué pensar, qué planear y saber, ¿no? ¿Qué pudiera ser un día de enfermedad? Algunos puntos clave que podemos hacer durante esos días. Obviamente no abandonar el tratamiento médico, no lo dejemos de lado. Una recomendación fuertísima, justamente como hay esas variaciones en nuestras glucosas, tal vez queremos aumentar ese automonitoreo a cada 3 o 4 horas, dependiendo de los síntomas, dependiendo de cómo veamos, se personalizaría, pero una fuerte recomendación. También, obviamente, buscar seguir haciendo estas comidas. Pueden ser más pequeñas, que podamos tolerar más fácilmente, pero que sigan siendo frecuentes. No las dejemos de lado tampoco. Un extra, monitorear esas cetonas, sobre todo si las glucosas empiezan a estar muy elevadas, es algo importantísimo. No dejar de tomar agua. Puede ser una recomendación, un vasito de agua cada hora, tragos pequeños, porque tampoco queremos llegar a otra complicación que sea la deshidratación.
Y la enfermedad aguda, justamente si nos da gripa, si nos da fiebre, si tenemos gastroenteritis o cualquier situación de ese estilo, tratarla con el equipo médico correspondiente. Obviamente, no dejemos de lado, por favor, el descanso. También hay que darle oportunidad al cuerpo de hacer una pausa, de recuperarse, y no pasa nada, por ejemplo, en estos casos, si no hacemos ejercicio. En ese momento es más importante que descansemos y nos recuperemos, que salgamos a caminar, bicicleta, gimnasio. En esos momentos, la indicación es descansen, por favor, ¿no? Priorizar ese descanso, priorizar esa recuperación y darnos ese apapacho que podemos necesitar. Junto con esto van a haber algunos medicamentos que pueden alterar nuestras glucosas. Algunos medicamentos pueden hacer que bajen las glucosas, que tengamos hipoglucemias, como sería, por ejemplo, el caso de los antibióticos, pero otros pueden hacer que aumenten nuestras glucosas, esa hiperglucemia. Particularmente jarabes para la tos, ese es clásico, que contienen azúcares, y también pueden ser aquellos medicamentos, por ejemplo, para la alergia, para el asma, esas reacciones alérgicas tal vez muy fuertes. Entonces, esto siempre preguntar con su médico, ¿no? Ver qué efecto puedan tener en las glucosas. Y finalmente, con nuestros festejos, fiestas, comidas fuera de casa, que luego nos gusta hacer, es parte también de nuestro estilo de vida, se puede recomendar hacer algunos ajustes en los menús, dependiendo de lo que esté en nuestras manos y de lo que sí podamos hacer. El primer plato, justamente vamos a preferir platos un poquito más ligeros, como un consomé, algunas sopas sin crema, una sopita de verduras, por ejemplo, aprovechar las verduras. Y de ahí irnos al plato principal. Pueden ser cortes magros, es decir, que no sean cortes con mucha grasa. Puede ser también importante y clave el moderar porciones. Tal vez a veces en las fiestas queremos comer todo porque todo se ve rico. Puede ser una opción comer un poquito de todo. O puede ser ver qué es lo que más se nos antoja, revisar antes qué opciones hay, qué podemos ver y qué nos va, pues, a gustar más. Además, vamos a buscar evitar los alimentos capeados, fritos o empanizados. No los recomendamos y justo vamos a ponerla como último método de preparación. Y algún extra, vamos a aprovechar postres como la fruta, incluir verduras. Las verduras luego es lo primero que sacrificamos. Vamos a hacer ese esfuerzo en incluirlos. Y finalmente, beber agua antes de consumir cualquier bebida alcohólica. Y lo mismo, recomendemos no consumir alcohol sin acompañarlo de alimentos. Las recomendaciones en el caso de los hombres son 2 bebidas, en el caso de las mujeres, 1 bebida. Y lo más importante, que de repente ahí nos puede entrar esa idea a la cabeza, no es una idea que buscamos saltarnos comidas. El saltarnos comidas para intentar compensar comidas fuera de casa no es una recomendación, al contrario, nos sale contraproducente, nos da más estrés y al final del día lo que buscamos es disfrutar el momento. No está mal disfrutar. Entonces recordemos, no va a ser de mala educación no querer volver a servirse, y es amor propio cuidarnos. Decir, no, gracias, sabes que así estoy bien. Claro, no todo con la educación, y es justo esa parte también de cuidarnos a nosotros mismos. Recordemos, tenemos muchísimas fiestas, muchísimas tradiciones centradas en la comida, y eso no es malo. Al contrario, vamos a aprovechar y vamos a planear con anticipación. Decir, ok, va a ser, por ejemplo, se acercan las fechas de noviembre. Perfecto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos planear? Sabemos que es difícil confrontar a la familia, entonces tal vez explicarles desde antes y decirle, échame la mano a cuidarme, es un esfuerzo que he estado haciendo y así puede ser una mejor experiencia. Vamos a platicar esas cosas y además tenernos a nosotros mismos paciencia, autocompasión y flexibilidad. Tal vez hay días que de repente comimos de más, no pasa nada, y tomemos eso como una forma de aprendizaje. Es decir, bueno, de esto, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo ver? Y ahora sí ya sería todo por el taller de hoy. Justo, pues ahí referidos, por favor, recomendaciones, mándenoslo. Nosotros felices de, pues, poder ayudar a más personas, por favor.